con la fe que el Señor nos ha permitido experimentar. Desde ahí sigamos transmitiendo. Desde la fe. Desde la autoridad. Desde ese computador. Se escucha bien, bien. Entonces vamos a invitar a nuestro Señor, vamos a pedirle que nos haga sentir su presencia. Señor, gracias Dios. Gracias por este equipo de trabajo, por este grupo de escogidos que has tenido en esta pequeña ciudad del mundo, Dios. Gracias por habernos tenido en cuenta, siendo pequeños, siendo nada, para poder hablar y expresar aquel que es grande y lo llena todo. Gracias, gracias Dios. Todavía no entendemos el poder del llamado que tenemos, el poder del Espíritu que habita en nosotros. Señor, acompáñenos quienes escuchan lejos de nosotros y quienes estamos aquí presentes, unidos en este salón. Permítenos el experimentarte, tu presencia. Eres invitado, Jesús de Nazaret, aquí se te honra, aquí se te busca, aquí se te sirve. Dios, y nada anhelamos más que tu presencia en medio de nosotros. Que pases, circundes este lugar y que puedas manifestar tu compañía en quienes escuchan y aún en quienes escucharán. Padre, gracias. Haz descender, Señor, haz venir tu presencia sobre cada uno de nosotros, para que como lámparas encendidas escuchemos tu palabra y comprendamos qué nos dices a nosotros al momento, a la fecha de cómo actuar. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu para ser personas, una iglesia que camina por la revelación, no por el capricho, sino por la revelación. Dios, gracias, gracias porque levantas y das a entender al pequeño lo profundo, y al que se cree inteligente, Señor, le confundes, para que la verdad siempre camine en la humildad, Señor. Gracias, Padre, por el amor que nos tienes, Señor, porque todavía no dimensionamos cuán ancho es tu amor. Y el sufrimiento y las dificultades de la vida pueden obstaculizar el conocer ese amor, porque aún no te conocemos, ni conocemos cómo operan las leyes del Espíritu, pero estamos aprendiendo y queremos conocerlas, Señor, para poderlas transmitir y como iglesia caminar vivos, llenos de tu palabra, transmitiendo y enseñando lo que es bueno y correcto, lo que es tu palabra y lo que son tus designios, Señor. Gracias pues, Padre, permítenos sentir tu presencia y que si hay alguien con una necesidad que apremia en el momento, hoy todos aprovechamos, Dios, que estás con nosotros de manera tan viva, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo extendemos una oración sobre la necesidad de cada persona que nos ha escuchado y nos va a escuchar, especialmente a quienes están en estos momentos enfermos o tienen un pariente enfermo y una necesidad. También, Señor, como iglesia nos levantamos a bendecir nuestra nación, la nación en la que por tus designios hemos nacido, en la cual nos hemos desarrollado, en la cual nos hemos alimentado, hemos crecido. Padre, no permitas que ningún espíritu inmundo, ninguna potestad, ningún principado, ningún ciego por las ideologías de turno
por la sensibilidad, por la mal llamada sensibilidad social, incendie el país, Señor. No permitas, Dios, que los son tontos útiles, bien intencionados, se multipliquen. No lo permitas, Señor. Llénales de conocimiento y de conciencia, para que no salgan como hormigas, mientras otros se aprovechan y se quedan con el botín. Ven, Señor Jesús, ven. Te entregamos este país, lo consagramos a tu corazón. Este país que pisamos, Señor, porque tu iglesia reclama a su rey, y su rey expresa su voluntad. Y Señor, hágase tu voluntad aquí en Colombia, como en el cielo los ángeles corren a hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz, paz real a esta tierra. Amén y amén. Bien, veníamos entonces escudriñando una serie de eventos de juicio que íbamos a experimentar nosotros en lo que se llama la gran tribulación. Entonces, nótese algo importante en el Apocalipsis, y es que el libro del Apocalipsis como tal es una revelación que la podríamos dividir en dos partes. Una primera parte que es un contenido que nos va a dar a nosotros un norte espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entender cosas que pasan a niveles del espíritu. Por ejemplo, hemos conocido sobre los seres vivientes, sobre las funciones de ciertos ángeles, sobre cómo los ángeles interactúan con la iglesia y con las oraciones de los creyentes. También hemos comprendido cómo Dios concibe a la iglesia como una comunidad, es decir, como una familia unida a través de su Espíritu Santo. Y por otro lado, aparte de esas revelaciones del reino espiritual, el Apocalipsis nos muestra a nosotros que hay un juicio, hay un juicio que se llega al ser humano, a la naturaleza, que esa enemistad entre Dios y la creación va a llegar a un punto culminante, y que mientras Dios se va acercando, porque el Apocalipsis, miren que cada vez va como creciendo en proporción el juicio, no es lo mismo que leemos en los 4 jinetes del Apocalipsis que lo que veremos en las trompetas, por ejemplo. Miren que se va incrementando el poder del juicio, o el dolor o los tormentos se van acrecentando. ¿Sí se me escucha bien, cierto? Súper. Ok. Va a seguir siendo el equipo de transmisión. Okay. Bien. Entonces, ese crecimiento exponencial de los sufrimientos es proporcional a que el reino de Dios se va acercando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la luna, siguiendo su órbita, tiene su momento más cercano a la Tierra? Siguiendo la órbita lunar, hay un momento, porque no es una órbita perfecta, ¿cierto? Es una como pseudoelipse. Entonces, cuando la luna va girando en torno a la Tierra, hay un momento en que está más cerca. Y en las regiones en las que logra esa elipse acercarse, ese objeto celeste, ¿qué comienza a pasar con el agua? Con las mareas. Por efectos gravitacionales, entonces se alborotan las mareas. Entonces de ahí viene el término lunático, que por efecto de la gravedad, entonces ocurrían muchos fenómenos, sobre todo para las cosechas. Y los antiguos tenían muchos mitos respecto a la luna, ¿cierto? Que la luna enloquecía, o que a las mujeres en embarazo entonces cortarles el pelo también para que les crezca bonito, o que cuidado no vayan a intentar concebir un hijo en luna llena, una cantidad de cosas. Para las matas. Para las plantas, todo esto se utiliza mucho porque hay realmente los antiguos percibían que la cercanía de la luna o las fases lunares afectaban de algún modo
digamos, no tan místico como se nos ha hecho ver, pero afecta de algún modo por las leyes de la física. Entonces, no estaban tan descabellados. Ya otra cosa es las cualidades que le atribuían a la luna. Sin embargo, el símil o la analogía que quería hacer es que un cuerpo grande se acerca a la Tierra y eso produce, esa sola presencia de ese astro, produce algo en nosotros, en la materia. De hecho, si nos vamos pues a algo muy simple como la ley de la gravitación, cuando el genio de Albert Einstein determinó que la gravedad en gran parte era cómo se cambiaba, cómo se transformaba el espacio, era como la curvatura que un objeto o que la masa, que es la materia condensada, la masa, entre más masa hay más energía. Esa es la ecuación de la gravedad. E igual mc al cuadrado, que en síntesis es más larga, pero eso es lo que le enseñan a uno. Pero esa energía o esa masa produce un efecto en el espacio. Y ese espacio, cuando hay una masa muy grande, es decir, mucha energía, se curva. Y esa curvatura es lo que nosotros llamamos gravedad. ¿Para qué utilizo esto? Porque lo que nos narra Apocalipsis es que alguien tan grande se está acercando a la tierra, el reino de Dios se está acercando a la tierra, que cosas van a comenzar a desencadenarse en la tierra, ¿ya? Entonces es la consecuencia del acercamiento de Dios, de todo su trono y del cielo a la tierra. El Padre nuestro es muy claro en esto. El deseo de todo creyente es: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es un llamado del corazón que todos tenemos para que nosotros vivamos en la tierra como son las leyes en el cielo. Qué rico saber cómo viven los ángeles en el cielo, cómo operan las cosas en el cielo, cómo es la Jerusalén, la ciudad celestial, cómo viven los espíritus de los santos y de los hombres de Dios, qué hacen allá en el cielo. Pues ese cielo, acercándose a esta tierra, no que el cielo sea un lugar como tal que esté distante y se acerca, es mucho más complejo que eso, pero hasta donde nos dé entenderlo, el Apocalipsis es el proceso de acercamiento del cielo a la tierra. Y estos juicios, estas trompetas, estos caballos y lo que vamos a ver más adelante, las copas, son la consecuencia de ese acercamiento. O sea, la consecuencia del acercamiento de Dios para algunos, es decir, su iglesia, nosotros, va a ser motivo de alegría, de jolgorio y de gloria, de felicidad, de satisfacción, de saber que no creímos en vano, de restauración. Pero para aquellos que despreciaron a Dios desde el inicio, va a ser dolor, llanto y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la presencia de Dios para ellos va a ser tormento y sufrimiento. Entonces, no nos alarmemos de lo que vamos a ver acá, porque en realidad es la consecuencia natural del acercamiento del reino de Dios a nosotros. Si nosotros concebimos el Apocalipsis de esta manera, es más fácil de comprenderlo en la perspectiva del cielo, en la perspectiva espiritual. Si nosotros lo leemos en la perspectiva material, en la perspectiva en la que hay un papá que se fue algunos días de trabajo al exterior y que luego llega a casa y los hijos hicieron tremenda fiesta y los amigos allá en medio de la fiesta rompieron todas las porcelanas de la casa, dejaron todo tirado, todo sucio, se llevaron hasta el carro, dañaron la puerta del antejardín. Y entonces llega el papá furioso a acabar con todo. Enojado, airado, intentar buscar al hijo y decirle qué has hecho con la casa, y los que estén por ahí, pues que paguen escondedero a peso, como se dice por acá. Esa es otra forma de concebir el Apocalipsis, pero es una forma muy natural de concebirlo, porque en realidad
lo que estamos viendo es la consecuencia de lo mismo que hemos expuesto de lo que es la santidad de Dios, su naturaleza santa, impoluta, la naturaleza perfecta de Dios, encontrándose con un mundo, yuxtaponiéndose con un mundo. ¿Qué va a pasar? Todo lo que es ajeno a su santidad, a su perfección, a su naturaleza, va a ser completamente transformado, y lo que no sea transformado va a perecer en esa transformación. Entonces, entendámoslo así para que comprendamos que el mensaje es mucho más espiritual que simplemente un señor barbado, enojado, que viene a cobrarse venganza de todo aquel que ha hecho las cosas mal. Porque es muy normal caer en eso, sino ver el cielo acercándose a la tierra, y todo aquello que no sea compatible con el cielo perece, cae y sufre, porque ese perecer y ese caer implica un sufrimiento. Ahora es como el contacto con la ira de Dios. Es exactamente lo mismo. Por eso los evangelios y los profetas nos hablaban de la ira venidera. La ira venidera es esto. La ira venidera es su naturaleza viniendo hacia nosotros. Hay un libro muy bonito de Juan Bunyan que se llama El progreso del peregrino, que lo recomiendo a todos aquellos que quieran tener una lectura agradable. Muy agradable, está escrito a manera de cuento. Ese hombre lo escribió mientras estaba enjuiciado y encarcelado, un gran hombre de Dios en Inglaterra. Y él cuenta la historia de un hombre llamado, casualmente, Cristiano. Y Cristiano huye, él tiene una visión, unos sueños terribles, y entonces él dice: yo quiero huir de la ira venidera, porque estoy en la ciudad de la destrucción, y emprendí un viaje muy bonito, y en el transcurso de ese viaje, él va encontrando como su camino cristiano, y a la vez las dificultades que todos nosotros enfrentamos como iglesia, como hijos de Dios. Y es muy corto realmente, y está en narrativa de cuento. Es muy fácil y muy agradable de leer. Y a los que no les guste leer mucho, lo pueden escuchar en audio. Hay hasta dibujos animados del progreso del peregrino. Y es muy precioso, es de verdad un bestseller de la iglesia, del cristianismo. Es una perla que tenemos, que refleja muy bien lo que nosotros como creyentes tenemos que vivir. Y sobre todo recuerdo mucho un personaje, antes de adentrarme aquí al texto, un personaje que se llama Sabiduría, Sabio según el mundo, supremamente peligroso. Y ese sabio según el mundo es algo que cala mucho en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, donde muchos nos ofrecen una sabiduría, o nos intentan explicar qué es lo que está pasando, pero en una sabiduría humana, desconociendo lo que Dios ya nos ha dicho que estamos viviendo y lo que va a pasar. Entonces les recomiendo el texto. Eso es gratuito, es de libre acceso, es un libro ya que le pertenece a la humanidad. Entonces recuerden que son 7 trompetas. Acabamos de pasar la 5ª trompeta, vamos a la 6ª trompeta. Las trompetas son el shofar, ¿ok? Shofar, instrumento antiguo hecho con cuernos de carnero para convocar a la asamblea o convocar el pueblo para dar un anuncio. El 6º ángel sonó la trompeta y... Perdón, ¿no recuerdas el versículo exacto? Capítulo y versículo. Ah, sí, capítulo 9, verso 13. Gracias. El 6º ángel sonó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro, que está en la presencia de Dios. Estamos viviendo como un templo, ¿no? Estamos viendo como el templo espiritual. Imagen que antecedía a ese templo espiritual era la del tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo, en ese templo, había un altar de oro. Y después de ese altar de oro estaba la presencia Shekinah de Dios, que solamente tenía acceso a ella el sumo sacerdote una vez al año. Y si ese sacerdote no estaba puro, no había sido purificado, ese sacerdote moría frente a la presencia de Dios.
No porque Dios lo mataba de la rabia, sino porque su naturaleza se hacía incompatible. Pero Dios les decía, ¿cómo su naturaleza no se hace incompatible? De esta manera. ¿Por qué nosotros podemos como iglesia ir delante del Señor y experimentar su presencia? Porque Jesús nos hizo compatibles. Se rasgó el velo que separaba precisamente, eso está en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles, el velo que nos separaba del lugar santísimo. Cuando Jesús entrega su vida, narra las escrituras que el velo, que era una cortina gruesísima, una cortina preciosa que tenía unos querubines alados dibujados en esa cortina, era una cortina de un azul como una especie de violeta, como de lo que llamamos un azul noche, ¿no? Y tenían unos querubines dorados. Los querubines no eran angelitos, no, eran como leones alados. Y ese velo se rasga, se rompe, y eso era imposible. En ese terremoto se rasgó ese velo. En un terremoto un velo no se rasga, las cortinas de los baños no se rasgan. No, eso fue un acto sobrenatural de Dios. Y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, se rasga el velo, quitando que todas las personas tuviéramos acceso a ese lugar santísimo, no solo el sumo sacerdote, por la muerte de nuestro Señor, por su sacrificio. Entonces, por eso nosotros nos hacemos, a través de la sangre de Cristo, compatibles con Dios. Y podemos hablarle de una manera en la que ni siquiera el judío más osado le hablaba. De pronto el rey David por allá tenía como cierta confianza con Dios. Pero de resto, si un rabino te escuchaba en la época de nuestro Señor decirle a Dios papá, te podrían apedrear, te podían lapidar, literalmente por blasfemo, por hereje. ¿Quién eres tú para decirle papá? Dile a Adonai, dile Señor. Y si acaso decirle Señor y no le sigues, mejor dile el nombre, o sea, Hashem, como para respetar su santo nombre y no pronunciarlo en vano. De eso a que nosotros le digamos papá, hay una distancia muy grande, pero para que eso pudiese ser así, tuvo que rasgarse ese velo que nos permitía ese acceso. Entonces miren que dice que está en la presencia de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates es uno de los ríos que cruza y que circunda todo lo que es un lugar que se llama el fértil creciente, que es una media luna donde en estos momentos está Irak. Es una parte más cercana, son una parte de Irán e Irak, ¿cierto? Y une también con la península arábiga. Entonces, ese fértil creciente está rodeado por dos grandes ríos que son narrados en el Génesis, que son el Tigris y el Éufrates. El Tigris hasta la fecha sigue dando peces y la gente sale allá de día de campo en Irak a pescar y a comer. Es un río muy, muy lleno de vida a la fecha. Entonces, habla de estos ángeles y dice: fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y para el día y para el mes y para el año, a fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres. Esto está escrito de la misma forma en la que fue concebido el texto del Éxodo. Recordemos las plagas de Egipto. Estos son ángeles, no son ángeles caídos como... No, son ángeles. Son, incluso los nombres los dimos la charla pasada. Los 7. Los ángeles de la presencia, dime. Pero ahorita todo este puesto pues, de los ángeles, que uno escucha que son desde el ángel, que todos tienen un ángel, que el ángel chapuete, no sé qué, pues es una que no sé. No, porque yo siempre he escuchado cuando tú dijiste en la clase pasada, pero todos los mil ángeles con 1000 nombres diferentes. Bien. La pregunta es muy buena, sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo, porque
Esto ha sido más una obra de la nueva era, ¿ya? En el New Age o la nueva era se ha encargado de hacer un popurrí, como un eclecticismo de todo lo que es las diferentes religiones, incluido el Islam, los Vedas, el Bhagavad Gita, diferentes textos sagrados, esoterismo, y van sacando de esto un poquito, de esto otro, van fabricando su popurrí, y eso es lo que es la nueva era. Es un montón de cosas y no es nada a la vez. Y en la nueva era han tomado del cristianismo y del judaísmo la figura de los malachim, de los ángeles de Dios. Malachim en hebreo, ese im es plural, o sea, son mensajeros de Dios. Los malachim son mensajeros, los mensajeros, de ahí viene la palabra ángel, angelus, mensajero, el que transmite un mensaje. ¿De dónde transmiten ese mensaje? De Dios. Los ángeles ciertamente tienen nombre. La Biblia habla de muy pocos nombres. De hecho, dos de ellos, los dos de los nombres que nos narra la escritura es Miguel en el Antiguo Testamento. También se nos habla de Gabriel. Gabriel, recuerden que es el ángel de la anunciación a María, por un lado, pero es el mismo ángel que le da la profecía ¿a quién? En el Antiguo Testamento, ¿a quién? ¿A quién le da la profecía el ángel Gabriel? En el Antiguo Testamento. A Daniel. Juan, una pregunta. El ángel del Señor es uno de esos ángeles. Miguel. Es Miguel. Siempre que dicen el ángel. Pero no se mencionaba los ángeles caídos, que no sé yo cómo se fueron los caídos. Muy buena pregunta. Entonces, sigamos. Miren, la Biblia solo nos habla de estos ángeles, excepto, bueno, y también en los deuterocanónicos se nos habla, en el libro de Tobías, en el libro deuterocanónico de Tobías se nos habla de Rafael. Sí, Rafael, que significa Dios sana. Y el ángel de Dios que Y Uriel en el libro de Enoc. El ángel de Dios que se le aparece, eso dice ángel del Señor. El ángel del Señor lo identifican los rabinos como el ángel de Israel, que es Miguel. Que de hecho Miguel, significa quién es como Dios. ¿Quién es como Dios? Y el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, es decir, que no está dentro del canon de la Biblia, nos habla de Uriel, que es el ángel que se encarga de sellar el abismo. Uriel. Entonces, ¿qué pasa? La nueva era... O sea, de retener a los demonios. Sí. El libro de Judas. Sí, el libro de Judas hace referencia al libro de Enoc, pero no se refiere a Uriel, pero hace referencia a un fragmento del libro de Enoc. Bien. Para que no nos confundamos en esto. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? Los ángeles han sido abusados por la nueva era y han cambiado la forma santa en la que fueron concebidos, es decir, mensajeros del cielo para nosotros. Los ángeles llegaban del cielo y traían mensajes a los hombres de Dios. A los hombres de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? De hecho, el Apocalipsis, el primero que ve, Juan ve a un ángel. Recuerden, en el capítulo 1, a Juan se le aparece un ángel. Y conociendo el texto sagrado o mirándolo, dicen, bueno, existen estos ángeles, entonces hablemos con los ángeles y con estos seres angelicales, invoquemos los ángeles, la vela para y toman de unos textos judíos una serie, textos que no son reconocidos ni siquiera por los ortodoxos judíos, una serie de nombres angélicos que están en la Cábala, como Metatrón y otra serie angélica, hay muchos más, pero utilizan
utilizan esos nombres angélicos para hacer invocaciones, ritos, que el ángel del amor y el ángel de esto, que venga a invitar a los ángeles, que hablemos con los ángeles. Hay grupos, exacto, hay grupos que canalizan y entran como una especie de éxtasis hipnótico y entonces el ángel habla a través de ellos, ¿vale? Pero la cristiandad, desde los padres de la iglesia, se ha tenido muy claro la función angelical. La función angelical no depende de nosotros, sino que depende de aquel que necesita enviar un mensaje. Aquel que... Está bien, no, está bien, porque la doctrina del ángel custodio nace con posterioridad, ¿cierto?, a la iglesia primitiva, pero tiene validez en tanto que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios dice que mucho cuidado porque los ángeles de ellos están viendo lo que están haciendo, ¿cierto? Y los ángeles, es decir, él está diciendo, Dios tiene ángeles, tiene las personas a cuidado de un ángel. Tanto así que recordemos cómo comienzan las cartas del Apocalipsis. Al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Tiatira, al ángel de la iglesia de la Odisea. Correcto. Pero ¿de quién depende que ese ángel esté o no esté en ese lugar? De Dios. No de unas personas poniendo velas. Claro. Yo ponía el ejemplo de una compañía de estas de envíos, ¿no? De envíos. Yo no voy a recibir si llego a recibir un paquete de estas empresas, Servientrega, FedEx o lo que sea, y llegan y tocan a la puerta y yo le digo, vení, mira, mándame esto allá. Y yo decir, no, yo no le voy a mandar nada. A mí me coordinan de allá del trabajo y yo tengo un recorrido. Eso es lo mismo que ocurre con los ángeles. Ellos tienen su recorrido, ellos tienen sus directrices y no obedecen al capricho humano. Si hay un ángel que obedece al capricho humano, ese ángel ya sería de dudosa procedencia. Esa es la manera de reconocerlo. Un ángel no obedece al capricho humano, un ángel está para servir al Señor y ellos escuchan las órdenes de su Señor, de aquel que los hace portadores de ese mensaje. Nosotros somos sus receptores, pero no quienes los dirigen. Eso sí, ténganlo por seguro que donde haya una persona orante, hay más de dos. Y si hay un grupo de orantes, ni se imaginan cuántos hay. Entonces, pero depende de Dios la interacción con ellos. Pero Dios sí quiere que seamos conscientes de su existencia. Voy a decir algo que no quería decir, pero incluso ellos se alegran cuando saben que somos conscientes que están ahí. Ellos se alegran cuando saben que somos conscientes que están ahí. Porque donde hay una persona que ora con fe, hay trabajo para un ángel. Hay trabajo para un ángel. Pero si donde hay una iglesia que ora y sabe que cuando ora va a pasar algo, hay un ángel que dice, tengo trabajo, no estoy desocupado. Pero hay muchos ángeles desocupados porque tienen una misión y no tienen materia prima. No tienen materia prima para orar, para actuar. ¿Cómo? Perdón. Pero no es lo... Sí puede pasar. Sí puede pasar, pero no es algo que... No, pero yo soy muy crédula con ellos. Y escasamente pues crédula de la gente. Pero conozco personas muy cercanas que están muy metidas en este cuento de los ángeles. Y entonces los mantienen en una bolsa llena de plumas que el ángel les dejó y que no sé qué. No, así no es. Así no es. ¿Son creyentes? Sí, claro, católicos. Pero cuando revuelto es una nueva era, porque se ponen a hablar veces a los ángeles. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que pienso yo, después de una de ellas, que es muy, muy
católica, pues, y todo eso, entonces como le hablan mucho de Dios, y que lo que hacen es canalizar a Dios, y no sé qué, pues obviamente ella cree que de verdad está canalizando a Dios, y la Virgen. Bueno, ya ahí hay algo que no anda bien, ¿cierto? Pero todo el tiempo, de hecho, hacen el rosario, o sea, en esas reuniones hacen el rosario. Claro, incluso, por ejemplo, no voy a decir que ellos sean, no, voy a hablar de otras personas, ¿vale? Los fariseos, por ejemplo, los fariseos, la ley decía que había que diezmar una vez, según la cosecha. Los fariseos diezmaban 3 veces. Los fariseos, cuando había que orar, hacer las 3 oraciones del día, ellos hacían 7 y ayunaban el doble. En el día sábado, no solamente guardaban el sábado, sino que se extendían en los sacrificios y en las oraciones, ¿vale? Nuestro Señor, que era la verdad, es la verdad. Cuando se encuentra a los fariseos, los expone en su miseria. Así que lo que estoy tratando de decir es, yo puedo hacer cosas, puedo hablar cosas, puedo parecer cosas, pero en el fondo no ser absolutamente nada. A quien habla, a quien parece, a quien va, a quien reza, a quien hace tal cosa, solo Dios sabe si es o no es. Pero el hacer cosas no te hace ser. Y eso lo hemos aprendido. Nosotros somos y por lo que somos hacemos. Nosotros no somos por lo que hacemos, sino al revés. Hacemos por lo que somos. Y eso diferencia a 2 grupos de creyentes: a los simpatizantes y a los que son de verdad. Y nos sorprenderá de gran manera cuando estemos allá en las bodas del Cordero ver quiénes eran y quiénes no. Nos sorprenderá, porque muchos que parecían hacer, quizás en su corazón hacían, pero no lo eran. Dime. Parece que hay un montón de clases oyendo que vas como al tema, y que a veces uno puede estar en, pues como orar con la gente, decir el Espíritu Santo, pues pronunciar milagros en el nombre de Jesús y todo eso, pero en realidad no estar con Dios. ¿Se podría hacer eso? Sí, se podría hacer. Muchas veces, pero entonces yo digo, muy fácil. Entonces, como distinguimos. ¿En qué momento sé pues que de verdad sí estoy con Dios? Porque pues... Eso lo sabe uno. Eso lo sabe uno. O sea, uno lo sabe de uno mismo, pero del otro. Es como certeza del corazón. Pues. Es una certeza. Nadie te tiene que decir, tú sabes con el que estás caminando. Tú sabes, por eso es que la intimidad con Dios es tan importante. Y no solo los milagros, ¿cierto? No solo los milagros atestiguan, son un símbolo muy grande de que estás con la presencia del Espíritu Santo. Es evidente, ¿cierto? Nadie va a hacer milagros en nombre de un Señor que no sea Jesús. Pero eso es algo como tan íntimo, una conexión tan íntima que tú sabrás que alguien te puede decir, no, mira, es que vos no haces esto, y vos vas a decir, para no pelear le dirás así, me voy a poner a pensar, pero te vas tranquilo porque sabes que estás con el Señor, ¿cierto? Pablo, lo que usted decía ahora con respecto a que Dios conocía pues las intenciones, puede hacer como que muchas veces, por una cuestión de la ignorancia, pueden hacer ciertas cosas, pero en el fondo de su corazón, aunque no sé, o que su fe si la tenga pues como dirigida a Dios, pero por cosas externas, no sé, por ejemplo lo que decía la compañera ahora, el tema de los ángeles, digamos, no sé, puede que las personas creen que lo acercan más a Dios. Digamos, Dios conoce las intenciones del corazón de la persona y quizás, no sé, uno lo pueda juzgar de una manera, pero Dios es una totalmente diferente. Bien, nadie, tú mismo has dado la respuesta, pero nadie lleva una fe perfecta, ni un culto perfecto. No existe quien lleve un culto perfecto, siempre estamos llenos de grados de ignorancia respecto a Dios, respecto a cómo oramos siempre. Nadie, el que ora perfecto, el que sabe esto perfecto, no existe. Entonces siempre en algo vamos a estar debiendo. Hay que lidiar con nuestra naturaleza y con nuestra ignorancia. Y el hecho de que seamos ignorantes, todos, nos da pie para que no podamos
enjuiciar, es decir, juzgar al que está caminando en la ignorancia. Pero si nosotros en algo tenemos luz y sabemos que la tenemos, podemos extendernos a aquel que no la tiene, pero sin producir escándalo. ¿Cómo no producimos escándalo en aquel que queremos iluminar? Es sin decirle que yo lo hago bien y él lo hace mal, porque lo estoy escandalizando, pero poco a poco irle transmitiendo esa inquietud. Por ejemplo, ese culto a los ángeles es muy peligroso porque puede derivar en una idolatría, ¿ya? Puede derivar en una completa intermediación y perderme del mensajero cuando el señor que me está mandando el mensaje quiere hablar conmigo y yo me quedo tomando tinto por el mensajero. ¿Y qué es lo que los ángeles transmiten por lo general? Transmiten mensajes que nos acercan a la voluntad de Dios. Sí puedes tener intimidad en el sentido de amistad con ángeles, sí se puede si Dios lo permite. Y ángeles que puedes ver que te pueden acompañar en determinados momentos más frecuentes y que puedas ver el mismo 2 o 3 veces y diga, esta ya es la tercera vez. Puede ocurrir, pero nunca va a dirigirse o se va a quedar tu atención en ese ángel. Si tu atención se queda en el ángel, por eso es que muchas veces no los vemos, porque ellos saben que pueden desviar nuestra atención. ¿Y no cómo identificaría que pues que si viene de Dios? Por ejemplo, a mí me parece por ahí la corriente. Uy, es como los que... Entonces él sabe, entonces no me va a aparecer. Para los pantanos. Es muy simple. Todo lo que viene de Dios va a producir paz y va a oler a Dios. Y si vos tenés intimidad con Dios y has sentido la presencia de Dios, ellos van a estar ungidos de esa presencia, así que no vas a poder salir corriendo, aunque posiblemente por su presencia y por la manera en que a veces se manifiestan, que pueden ser hasta 3 o 5 metros, podés, pasó acá. Claro, igual él siempre va a tener un propósito. Sí. Bueno, es por un capricho de Dios, ¿cómo que es la mostrar al ángel? Pero puede llegar a pasar, ojo, puede llegar a pasar que simplemente le digas a Dios, Dios y Dios. Por ejemplo, No podemos encasillar a Dios. Me están haciendo hablar cosas que no quiero hablar, pero miren, Dios ocurre mucho. Y en las liberaciones, ustedes verán que en las liberaciones muchas veces hay una cantidad de intervención angélica. En las liberaciones la cantidad de intervención angélica es impresionante. Y las mismas personas que están en proceso de liberación manifiestan el terror al ver un ángel en medio de la liberación, por ejemplo. Pablo, nos estamos desviando mucho. Gracias por ser ancla. Bien, sigamos. Suelta a los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río Éufrates. Eso sonó como a regaño a Pablo. Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y para el día y para el mes y para el año, a fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres. Esto me recuerda, ahora sí, a lo que iba a decir en Éxodo. Recuerden el ángel de la muerte que iba a pasar. Me dice, pero ¿cómo un ángel puede hacer eso? Sí, los ángeles pueden hacer eso. Es más, los ángeles están tan ligados a la presencia divina que cuando los hombres pecan, los ángeles no pueden entender o discernir y quieren aplacar el pecado porque es lo que es disonante a Dios. Entonces, los ángeles representan la misericordia, el amor y Dios, pero representan también como la mano y la acción de Dios. ¿Dios los necesita? No, pero los quiere. Dios no, como a nosotros, Dios tiene una comunidad. El problema de la creación, cuando digo problema, quiero que se me entienda bien, el problema de la creación es el amor. ¿Por qué? Porque es un problema tan profundo que para que exista esa cocreación
Ese que coparticipación de todos en medio del plan de Dios es por puro amor. Porque si el amor es donación, si el amor es entrega, es como que Dios entrega la creación por amor, porque Él mismo es amor. Y esta donación que Él hace de su creación y de sus ángeles es lo que posibilita que los ángeles, aun Dios sin necesitarlos, por amor los necesita. Es extraño, lo que estoy diciendo puede parecer contradictorio, pero es que ese es el problema del amor, que Dios puede evangelizar al que no haya sido evangelizado, pero por amor participa de toda la creación y de toda su voluntad a sus criaturas. Y estamos unidos todos aprendiendo el amor de Dios. Nuestra misión en la tierra en realidad es conocer el amor de Dios, es conocer cuál es nuestro plan, y ese plan siempre va a ser energizado, o el combustible de ese plan va a ser el amor, siempre. El amor es el ingrediente. Amor, no el amor romántico, ese es el amor eros, ese es el amor de la primera fase. Ese es el amor de poseer. Por el eros se mata, por el eros hacen películas, por el eros se llora en cine, pero ese amor dista mucho del amor que Dios nos quiere enseñar. Y saben que tú lo acabas de mencionar, para que exista amor verdadero tiene que existir una cualidad, y es la libertad. No existe amor verdadero sin una libertad verdadera. Yo quisiera, y abro mi corazón delante de ustedes, yo quisiera decirle a Dios: Dios, yo no quiero ser libre. Dios, de una vez predestíneme y haga esto y yo lo voy a hacer feliz. Como un autómata. Pero no se puede, no se puede. No se puede. Porque entonces no podríamos aprender a amar, porque el amor nace de la decisión, de la libertad. Entonces, Dios, porque es una pregunta que nos hacemos todos, y aquí me estoy desviando del tema, pero por un poquito tiempo. Uno muchas veces se pregunta: Dios, pero entonces tú, ¿por qué permitiste que nuestros primeros padres cayeran? Pero Dios, ¿por qué permitiste que Eva fuera tentada en el Edén? Pero si tú ya sabías por qué permitiste. Por amor. Por amor. Pero eso es amor. Sí. Porque ellos fueron libres. Si yo no les hubiera hecho libres, significaría que ellos no iban a aprender a amar como yo amo, y a crear y a co-crear y a reproducir la creación, porque eso es la reproducción humana, como yo lo hago. Y nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, de generación en generación, de Dios y de cómo Dios actúa. Toda nuestra experiencia en esta tierra es aprender del amor, porque fuimos concebidos por amor, les digo, desde Dios. Y ese es nuestro aprendizaje en esta tierra. El sacrificio y el evangelio es simplemente cómo podemos volver a conectarnos con Dios. Pero en el principio del mundo, el amor ha sido el aprendizaje. Esa es la escuela humana. Nosotros no vinimos aquí a aprender física cuántica, no vinimos a hacer casas, a decir: miren el legado, a escribir 30 libros, a aparecer en las 10 personalidades más grandes según la revista yo no sé quién. Nosotros vinimos acá a este mundo a aprender qué es el amor. ¿Qué es el amor? Y el mejor ejemplo del amor es la donación de Jesucristo. Se dio completamente, todo completamente se entregó. Y eso es lo que nos refleja, ese es el plan de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios, miremos a su Hijo. Entonces, estos ángeles dicen: miren qué fuerte esto. Diesen muerte a la tercera parte de los hombres, una tercera parte de la humanidad. No sé cómo va el conteo que está por ahí en internet de cuántos van naciendo, aproximadamente de cuántos seres humanos somos cada día. Imagínense la tercera parte. O sea, si la tercera parte de chinitos perece,
Esto sería tremendo, pues imagínense ya la cantidad de muertes. Ahora, de todo el globo terráqueo. Es mucho. No sabemos cómo van a morir. Sabemos que va a haber una acción por la que la tercera parte de la población va a perecer. El número del ejército de la caballería era de 2 miriadas de miriadas. Y oí su número, era incontable. La Biblia pocas veces habla de estas cifras, o sea, es casi como miles de miles. Asimismo, vi en la visión los caballos y los que cabalgaban sobre ellos, que tenían corazas color de fuego. Ya hablamos de las langostas, ¿recuerdan? Sí. Ahora estamos hablando de una manifestación más fuerte. Recuerden que en la quinta trompeta, el azote que sufrió la humanidad era de unas langostas terribles, unas langostas demoníacas, espíritus demoníacos que venían a atormentar a los hombres con un aguijón, pero que las personas no morían. Les causaba un dolor muy grande, una pesadez muy grande, y que los hombres iban a desear la muerte, pero no morían. Ya, es como ese dolor de la picadura de un escorpión, o el que haya sufrido un dolor muy fuerte, que quiera morirse, pero que no, en realidad no es algo mortal, pero que el sufrimiento es atroz. Y ahora, en el nivel de intensidad de la sexta trompeta, se intensifica hasta tal punto que ya la persona sí alcanza la muerte por este azote. Y dice, pasó de ser estos animales, las langostas del Sinaíticas o del norte de África, que pueden crecer hasta 15, 18 centímetros y hacerse gigantes. Yo creo que cuando hablábamos del profeta Ezequiel, vimos que explicábamos como la formación de las plagas de las langostas, cómo se iban formando. Incluso los científicos y los naturalistas, zoólogos, hay todavía varias teorías de cómo es que se produce el efecto enjambre. Es decir, cuando ya se convierte en una plaga. Una langosta inofensiva, que es como una cigarra, un grillito, que parece como inofensivo, tranquilo, poco a poco se termina comiendo y arrasando con todas las cosechas de la región. Hace poco hubo una en China, hace poquito. En África también. Entonces hay varias teorías de cómo se forman estas plagas. Si de pronto alguna empieza a frotar las alas de una manera y después la otra, y empieza a hacer como una especie de efecto dominó. Y qué raro, porque las protestas que nosotros estamos viendo en estos momentos, las que ocurrieron en Chile, en Perú, las que ocurrieron en Estados Unidos con los Black Lives Matter y todo este tipo de cosas, ocurren de la misma manera, como la plaga de langostas. Van teniendo como una especie de generación espontánea. Y diría uno, no, es que la gente tiene derecho a esto. Sí, tienen derecho, pero empieza como ese mismo efecto plaga y termina siendo completamente destructivo y prácticamente llevando a pique un país. Entonces, ese efecto caótico todavía es motivo de estudio, y aquí hay algo más fuerte aún, que ese efecto de las plagas, de langostas. Aquí nos hablan de unos caballos acorazados, dice, de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Aquellos que les encanta como teorizar y encontrarles significaciones como muy contemporáneas al sentido del Apocalipsis, ven en este texto los tanques de guerra, el tanque mamut de los rusos o el de los americanos, y entonces dice, ah, claro, un acorazado como un caballo. Entonces Juan estaba viendo tanques de guerra con una trompa que escupía fuego, es el cañón de los tanques de guerra, ¿no? Pero ahí está sobre la mesa las interpretaciones. Sin embargo, aquí se nos habla de ángeles y no de objetos naturales, o sea que esto es un daño sobrenatural, esto es algo sobrenatural, eso sí lo podemos decir. Con las 3 plagas perecieron la tercera parte de los hombres, y es a saber, pero por el fuego y por el humo y por el azufre que salía de su boca. Entonces ahí es donde la gente dice, claro, cuando ellos, no por los carros en sí, sino cuando disparan
la población perece cuando los tanques de guerra, como si fuera mencionando una guerra. Pero más adelante nos hablarán de la guerra de Armagedón o la guerra de Armegido o del valle de Megiddo, que era una ciudad cananea que luego poblaron los israelitas. Dice, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues las colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Recuerdan en la mitología griega una figura que era la quimera? Que era un león, una quimera, un león con cola su cola eran serpientes vivas y con alas. En la mitología griega se hablaba de estos seres. Entonces Juan está un poco sabiendo primero, las personas, los que primero iban a leer este texto eran griegos, y ellos sabían que toda esta serie de seres mitológicos tenían como relación a eso, iban a poderlo entender fácilmente. Pero para nosotros se trata simplemente de demonios. El resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Por juicio, para que haya un arrepentimiento. Cuando la presencia de Dios se va acercando en los tiempos al mundo y se va consumando todo lo que es la liberación del plan de Dios para el mundo, que es la salvación y la restauración, vencer la muerte, trascender la vida y la muerte, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, en este acercamiento del Señor, va a haber un tiempo en que la gente, cuando esté sintiendo la presencia de Dios y vea todo esto que está ocurriendo, tenga tiempo, o sea, hay tiempo aún para estas personas de decir, Dios, eres real, arrepentirse y, recibiendo a Cristo, adoptar la naturaleza del Padre y poder ser compatible y unirse a la familia de la fe. Pero aún nos dice que hay personas tan duras de corazón, tan obstinadas y con tanta cerrazón, que a pesar de esas manifestaciones tan bruscas, van a decir, no, eso es casualidad, no, eso está, esa gente, esos cristianos, esos de la iglesia están diciendo allá que demonios y todo eso, no, eso fue por un virus X o por los rayos gamma del sol que nos están atrofiando acá, o por los celulares, o por los microondas, o por, qué sé yo, por el efecto HAARP de las antenas que tienen los americanos allá, o por el efecto Mandela, o qué sé. Van a intentar dar mil y mil explicaciones al por qué está sucediendo todo eso y no se van a arrepentir de corazón. Y miren qué cantidad tan impresionante. Dice, el resto de hombres, o sea, aparte del tercio que murió, dice que va a haber unos que no van a morir, dice, no van a morir de estas plagas. No se arrepintieron de las obras de sus manos. Y nótese que está hablando en pretérito, en pasado, no se arrepintieron. Dios ya está viendo cómo todo esto va a terminar. No se arrepintieron, dejando de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de piedra y de madera, los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar. Están hablando palabras de dos de los profetas del Antiguo Testamento. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos. Aún todavía, a pesar de que la presencia de Dios esté tan cerca y se hayan sufrido los estragos de la naturaleza incompatible, muchos de ellos todavía van a seguir obstinados y cerrados. Tal es la naturaleza, pues, del hombre con la que tenemos que convivir, porque es la concupiscencia. Bueno, la naturaleza del hombre, a los hombres. Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. La nube representa la gloria de Dios. Cuando Moisés pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios, allá en el monte Moriah, él descendía, él descendía, y cuando los israelitas, el pueblo de Israel lo veían como una nube que le cubría su cara.
y su cara era iluminada. Y esto mismo es como un ángel que viene de la presencia de Dios, por eso hablan poderoso, y que descendía del cielo envuelto en una nube. Tenía sobre su cabeza el arco iris. Tenía sobre su cabeza el arco iris. Hemos hablado ya en numerosas oportunidades cómo la figura del arco iris ha sido completamente desvirtuada de su naturaleza, porque el arco iris en realidad refleja, pues, sinónimo del pacto que hizo Dios con la humanidad. ¿Recuerdan cuál es el pacto? Que no va a volver a diluviar. Y ese pacto, algunos dirán, bueno, pero es que llega un físico acá que vio óptica 1, 2 y dice, venga, pero es que el arco iris no tiene nada que ver con un fenómeno espiritual o religioso, ese es simplemente la refracción de la luz a través de un cristal, etcétera, etcétera. Entonces, esos mitos y esos cuentos, no. Dios que creó la luz, Dios que creó la materia y las leyes, utilizó algo que siempre iba a ocurrir como un símbolo para la humanidad. Y ojo, porque la luz que nosotros podemos percibir en el arco iris, ¿cuántos colores o cuántas frecuencias de onda podemos reconocer? 7 frecuencias de onda. Entonces, si vemos el 7 en las escrituras, Dios nos está diciendo, estoy haciendo un pacto perfecto con ustedes, porque la luz va a seguir siempre siendo la luz, y el 7 que simboliza perfección, los 7 espíritus de Dios, por ejemplo, es una prueba fehaciente y es un sello que yo les pongo dentro de mis leyes para que ustedes puedan ver. Y el arco iris es algo que se puede ver continuamente, siempre salen, y que el ser humano puede usar como recordación. Entonces, no es que en sí el arco iris sea eso, sino que Dios utiliza algo dentro de sus leyes para expresarnos una verdad universal y un pacto. Yo cada que veo por lo menos un arco iris recuerdo, ay Señor, no nos vas a inundar. Y me maravillo, por más que los veo me maravillo, y cuando hay doble arco iris es precioso. Entonces miren cómo algo tan bonito se ha vuelto la bandera, de un movimiento que reclama y hace determinadas cosas, pero que nada tiene que ver. Es decir, utilizar ese sello, ese pacto, y convertirlo en su propia bandera. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y en su mano tenía un librito abierto. Cuando veamos esto de librito en diminutivo, recordemos también que los profetas del Antiguo Testamento, algunos se tragaron un librito. El librito es la palabra de Dios, es un mensaje que Dios tiene. Pero este librito es algo diferente al gran libro que se está desenvolviendo. Recuerden que cada escena que vamos narrando aquí en los capítulos es un libro que el ángel va abriendo, que el cordero va abriendo delante de los ojos de Juan, y que Juan ve toda esa escena ocurrir. Pero este ángel viene como antes de la séptima trompeta, y viene donde Juan, de la presencia de Dios, a decirle, ok, no te voy a mostrar otra cosa, te voy a dar otra palabra de Dios aparte, no la que viene, no la siguiente trompeta, sino que es una profecía en medio de la gran profecía de la revelación, por eso es un librito. Y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, ¿qué tamaño de ángel era este? Gritó con poderosa voz, como león que ruge. Cuando gritó, hablaron los 7 truenos con sus propias voces. Hay teólogos que se han roto el seso intentando descifrar cuáles son estos 7 truenos con sus propias voces, ¿cierto? Hay muchas analogías, que puede ser esto, que puede ser aquello, pero en el contexto en el que nosotros estamos viendo, digamos que es una manifestación muy fuerte de Dios, es algo que Dios le está diciendo y está revelando a través de esto, y que el 7 significa un sello, y un sello de algo muy brusco que va a escuchar el apóstol Juan.
Quedan abiertas las interpretaciones, los invito a que busquen las interpretaciones de los 7 truenos de Dios, vale la pena, pero yo me quedo igualmente en el contexto, ¿cierto? Para no generar confusión. Verso 4. Cuando hubieron hablado los 7 truenos, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que han hablado los 7 truenos y no las escribas. El ángel que yo había visto estar sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha. Ojo, levantar la diestra es un movimiento para sellar un pacto. ¿Perdón? Uno hace como así cuando promete. Pues, Exacto, mira que es algo que tenemos en el inconsciente, ¿ves? Y que no cierto puede ser, uno escucha que es que la vida a los 3 pastorcitos, lo que le dijo que no los cree, pues que la Virgen de los 3 pastorcitos, lo que le dijo, los secretos que eran en el Apocalipsis. Hay tantas cosas, pero algunos de ellos ya han revelado los secretos, entonces ya eso, ya... Y ya te escribieron muchas de Sí. Y hablaron entonces de que preguntarle los sociales. Que el comunismo, que eso, pero sobre este texto, como es tan denso, se puede especular mucho, ¿cierto? Ya vamos a hablar, por ejemplo, ahorita en este capítulo que sigue, de la mujer vestida de sol, ¿cierto? Que hay muchas interpretaciones. Algunos ven la vida de la Sagrada Familia, ven a María representada allí, algunos ven la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, que se le apareció al indio Diego allá, y entonces algunos ven esa representación allí. O algunos padres de la iglesia, por ejemplo, antes de todo esto simplemente interpretaban que ese era el peregrinar de la iglesia en el mundo, en el desierto, y que la Sagrada Familia de alguna manera prefiguraba lo que era el peregrinaje de la iglesia, ¿no? Pero vamos por ahí, así que no solamente hay una sola interpretación, pero en el grueso del Apocalipsis sí vamos a tener claridad, solo sobre ciertos textos que pueden tornarse oscuros, como el de los 7 truenos. ¿Qué eran los 7 truenos? No sabemos, porque Juan no nos está diciendo, nos dice que escuchó los 7 truenos de Dios, ¿cierto? Y que ellos dijeron cosas, cada uno por su cuenta, pero que le decían que él iba a escribir y le dijeron que no escribiera. ¿Ya? Entonces uno podría decir: Juan, pero ¿para qué contás si no? Pero oí una voz pero ya vamos a entender por qué, no queda así. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que han hablado los 7 truenos y no las escribas. Sellarlas era que las personas de ese tiempo no iban a comprender lo que estaba escrito. Había un mensaje sellado era para la posteridad, ¿cierto? Para esta generación, la generación que escuchaba a Juan, no era esto. Entonces selle esas palabras que queden ahí. Y ese acto del ángel es para que esas palabras se cumplan. Y juró por el que vive, o sea, el ángel, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto en ella hay, el mar y cuanto existe en él, que no habrá más tiempo, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él suene la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En la carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, Pablo nos habla de la trompeta del 7º ángel. O sea que en la iglesia primitiva sabían que había un toque de trompetas angelicales y que cuando llegase la 7ª trompeta iba a venir la resurrección de los muertos. Entonces, como no diga lo que está ahí, porque parece que lo que dijeron esas voces iba a ser muy fuerte, era muy fuerte. Guárdelo en ese libro, pero es lo que usted escuchó, como no se va a revelar. Sí se va a revelar una cosa, que todo lo que usted escuchó se va a cumplir y que va a haber un fin de los tiempos.
Eso sí podemos dar por sentado, que es el fin de los tiempos, que tal cual nosotros conocemos el tiempo y el espacio, tal cual como nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, va a cambiar. No es que de pronto vayamos a vivir todos en el cielo y con una paz y una cosa, no, eso también, pero dentro de un tiempo y un espacio completamente diferente. Nosotros los seres humanos vamos a ser transformados y esto va a cambiar. No vamos a seguir siendo los mismos ni físicamente, ni interiormente, ni espiritualmente. Vamos a ser transfigurados en algo. Ese es nuestro camino, ese es nuestro gran llamado. Como la metamorfosis de la oruga, que no sabe y está comiendo y es toda feíta y se mueve ahí y de repente se vuelve, pues, que uno diga, pues, ¿a qué le pasó? Como esos pichones que son bien feos y después terminan siendo todos bonitos. Algo así. Algo así nos espera, algo así. Entonces, cuando la gente dice que es el tiempo que le acaba que se va muriendo, eso pues, es como algo coloquial pues, del mundo. Sí, claro, sí, claro. El tiempo como tal, ellos, los que ya se fueron, viven en un tiempo muy similar al que vamos a vivir nosotros, pero aquellos que ya murieron o que durmieron según el lenguaje bíblico que es más acorde a nosotros, están esperando de recibir un cuerpo. Ellos están vivos, pero van a recibir un cuerpo glorioso y van a resucitar. Eso se llama la resurrección de los muertos. Van a resucitar, ellos van a aparecer en un cuerpo, como una especie de cuerpo entre materia y espíritu, que va a poder moverse entre la materia y el espíritu. Ese es el plan que tiene Dios para el ser humano, ser materia y espíritu al mismo tiempo. Mientras que sin carne, es decir, va a ser una carne diferente, va a ser un cuerpo hecho de algo diferente, que va a poder ser espíritu y carne, va a poder vivir los dos mundos. Eso es, por ejemplo, los ángeles no pueden. Hay ángeles que tienen potestad de intervenir por la materia, en la materia, ¿ya? Pero los ángeles son espíritus. Cuando nosotros resucitemos, vamos a poder movernos entre la materia, entre el mundo material y el mundo espiritual. Es como decir, los ángeles son águilas, pero el águila pues, puede volar y puede ver mucho y puede pasar muy rico, pero no se puede tirar un chapuzón, se ahoga, ni sabe qué hay en el fondo del mar. Nosotros en esa naturaleza que vamos a recibir de un cuerpo resucitado, vamos a poder estar arriba y abajo. Vamos a ser unos seres muy completos. Según San Ireneo de Lyon, que es muy bueno de leer, es delicioso de leer a este padre de la iglesia, él viene del linaje del apóstol Juan. Él llega a hablarnos, de hecho, que el demonio, Satanás, sintió al olerse, porque él no podía ver el desenlace de la creación de Dios, al olerse el llamado del hombre, que sintió celos, es decir, sintió ira y dijo, no puede ser que estas cosas de barro sean y puedan ser más que nosotros en este aspecto. Y esa ira del demonio fue la que lo llevó a producir esa caída, esa tentación del hombre. Porque ellos van a tener esa forma de estar. Exactamente. Entonces les hace caer todo el tiempo. Esa es la ira del demonio. Más o menos en caricatura les estoy hablando lo que Ireneo de León de manera más profunda, pues, y mucho más bonita. Ireneo de León. Muy bueno de leer, recomendadísimo, padre de la iglesia. Y él habla de una motivación de la caída y es un padre de la iglesia, es decir, fue del cristianismo primitivo. O San Ireneo lo pueden buscar. Y hay muchos textos de él que se pueden leer en castellano y son supremamente fidedignos. Hay muchos textos de padres de la iglesia, pero él habla con una claridad muy meridiana. Ireneo. La voz que yo había oído del cielo, de nuevo, me habló y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fuime hacia el ángel diciendo que me diese el librito. Él me respondió, toma y cómelo. El libro es la palabra de Dios que él va a profetizar. Y amargará tu vientre
¿Les recuerda algún profeta esto? Ezequiel. Mas en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y me puse a comerlo. Y era en mi boca como miel dulce. Pero cuando lo hube comido, sentí amargadas mis entrañas. Me dijeron, es preciso que de nuevo profetices a los pueblos, a las naciones, a las lenguas y a los reyes numerosos. Estamos hablando de un intermedio, de un break, en medio de la sexta trompeta y la séptima trompeta, ¿vale? Para que tengamos como una cronología. Antes de que el ángel tocara la séptima trompeta, desciende un ángel con arcoíris en su coronilla, con una envuelto en una nube, o sea, mostrando el poder y la majestad que tenía ese ángel que estaba justo en la presencia de Dios, imbuido y lleno de su presencia, y baja a traerle este librito a Juan. O sea, un mensaje, una palabra de Dios. Vamos para el capítulo 11, ¿verdad? Claro, pero la hora no, yo estoy perdida. ¿Cómo? Sí, la hora. A las 9. ¿Es hasta la 9? 7, 8, 9, sí. Pablo, pero ese Creo yo. break se manifiesta, pues podríamos decir que nosotros estamos en ese break de la séptima trompeta, o eso no se puede asimilar como algo. Sí se podría asimilar, pero según estamos viendo, yo creo que estamos empezando, podría decir, no, es que soy muy atrevido a decir eso, pero estaríamos más cercanos a los caballos, porque todavía no ha perecido la tercera parte de la población, todavía no ha caído ninguna cosa en el mar, todavía no vemos, aunque hay una manifestación demoníaca muy clara en el mundo y se está empezando a ver cosas, por todo lo que está pasando, es que el Apocalipsis, mucha gente está empezando a estudiar y a leer el Apocalipsis, por todo esto que está pasando, por el corona, por lo que está ocurriendo con las revoluciones en todas partes del mundo, en esos momentos los disturbios en la franja de Gaza, lo que está ocurriendo en China, las poblaciones, tantas cosas de la agenda geopolítica mundial que se está convulsionando, unido a una enfermedad, porque es que van de la mano, enfermedad, crisis económica y rumores de guerra que podríamos decir, estemos alerta que estamos viendo unos tiempos que pueden ser los que nos está hablando el apóstol Juan. Entonces, para eso lo estamos leyendo, para que lo identifiquemos. Para decir que estamos en la séptima trompeta, tenemos que ver una mortandad mundial a niveles como nunca antes, ni siquiera como la peste bubónica, ni otras grandes pestes de la humanidad, o la gripe española, no, cosas mucho más fuertes. Entonces vamos a dejar acá, porque vamos a adentrarnos ya en un tema largo que nos va a llevar a hablar un poco sobre el templo de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, me gustaría explicar cosas de ese templo para que cuando leamos a Juan nos familiaricemos con ella. De lo posible, buscaremos, si alguien me lo recuerda, traer de pronto un proyector, yo tengo uno, y solo necesito una como Anita o como Paco, que me lo recuerde, y tener una imagen, aquí podríamos proyectarla, del templo y explicar a qué se está refiriendo. ¿Para la próxima clase? Sí, para la próxima charla. Lo tendríamos acá, ¿vale? Vamos entonces a terminar con una oración, ¿no? Padre, gracias, Señor, por cada persona que nos escucha. Dios, sobre todo hoy, que tengamos luz para interpretar los tiempos y cómo actuar como iglesia, para que no nos dejemos llevar por corriente ideológica, política, por turba, por ninguna persona sediciosa que quiera sacar y pescar en río revuelto. Que nosotros antepongamos tu palabra, tu revelación y tu amor por encima de cualquier capricho humano, de cualquier sensación,
Dios, que podamos ser, Señor, piedras vivas para que escuchemos tu voz. Señor, que la paz sea, Señor, con todos aquellos que guardan tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.